Muy bien, vamos a pasar a resolver el ejercicio número 3.13. Es un ejercicio clásico de cantidad de reactivos y productos del libro de Raymond Chang. ¿Ya? Dice así: los alimentos que ingerimos son degradados o desdoblados en el cuerpo para proporcionar la energía necesaria para el crecimiento de otras funciones. La ecuación general global para este complicado proceso está representada por la degradación de la glucosa, este de acá, y en el dióxido de carbono, ¿ya? Y agua. Si una persona consume 856 gramos de glucosa durante cierto periodo, ¿cuál será la masa de dióxido de carbono producida? Como podemos verificar, esto es un problema clásico de cantidad de reactivos y productos, ¿sí? Para poder relacionar lo que tenemos, los reactivos con los productos, podemos relacionarlos de la siguiente manera. Dice que podemos relacionar, dice que los subíndices de o los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar con el número de moles de cada sustancia. ¿Ya? Vamos a usar el método de mol. Relacionaremos esta ecuación química. Dice que un mol de glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, da como resultado a un mol, no, perdón, da como resultado, aquí vamos a relacionar, si nos vamos a dar cuenta, dice que un mol de esto da 6 moles de dióxido de carbono y un mol de glucosa también da 6 moles de agua, ¿ya? De la misma manera podemos relacionar 6 moles de oxígeno gaseoso da como resultado 6 moles de dióxido de carbono, ¿ya? De esta manera vamos a ir relacionando. Entonces tenemos que un mol de la glucosa va a dar como resultado, esto lo vamos a arreglar, va a dar como resultado 6 mol de dióxido de carbono. ¿Sí? También podemos relacionar que un mol de glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, nos da como resultado 6 mol de dióxido de carbono. ¿Ya? Esto es la aplicación del método del mol. Podemos relacionar sus coeficientes estequiométricos y relacionarlos con el mol. ¿Ya? Si una persona consume 856 gramos, acá está, durante cierto periodo, ¿cuál será la masa del dióxido de carbono? Nos están preguntando entonces, ¿cuál será la masa del dióxido de carbono formado? ¿Sí? Eh, Nos están dando, podemos anotar aquí la ecuación, carbono 6, hidrógeno 12, para rayarlo mejor, tener un esbozo mejor, más 6 de oxígeno gaseoso, da como producto 6 mol de dióxido de carbono, más 6 mol de H2O, que es el agua. ¿Ya? Nos está diciendo que 850 gramos de este reactivo da como resultado de cierto periodo, ¿cuál será la masa del dióxido? Produce en sí un dióxido de carbono, una masa, ¿ya? A partir de este reactivo, tú sabemos que todos los de la izquierda se llaman reactivos y todos los de la derecha se llaman productos, ¿no? A partir de estos reactivos, ¿cuánto de producto producirá? Nos están preguntando, ¿sí? En base o con base de esos métodos, con base de esa relación que tenemos, vamos a partir del dato que nos está dando las condiciones del problema. Decimos que 856 gramos de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, podemos llevarle a moles, ¿no ve? Para poder relacionar, si estos de aquí se relacionan con moles, estos gramos tenemos que llevar a moles. Para poder llevar estos gramos a moles, tenemos que hallar a las masas moleculares de los dos. ¿Ya? Aquí vamos a hallar la masa molecular. Masa molecular. Hallamos de carbono 6
hidrógeno 12, oxígeno 6. Hallamos la masa molecular de la glucosa. Hemos aprendido que la masa molecular se saca de esta manera. Se multiplica el número de átomos, que es el 6, por el número de unidad de masa atómica que está en la tabla periódica. Carbono está con el número 12, va a dar un igual, ¿ya? De la misma manera se saca el hidrógeno, perdón. Vemos su número de átomos, que generalmente está como subíndices, 12 por 1.08, ¿ya? Este 1.08 es la unidad de masa atómica que se saca, como ya lo he repetido hace rato, de la tabla periódica. Vamos con el segundo, es la oxígeno. Tiene 6 átomos multiplicada por oxígeno 16, ¿ya? Para hallar la masa molecular, ¿ya? Podemos calcular la masa molecular si conocemos la masa atómica de cada uno de sus átomos que lo conforman, ¿ya? La masa o peso molecular, como lo llamamos a esto, es la suma de las masas atómicas, ¿ya? Entonces vamos a pasar a sumar. Es la suma de las masas atómicas. 6 por 12 nos va a dar 72 unidades de masa atómica. 12 por 1.08 nos va a dar 12. Y 6 por 16 nos va a dar 96 unidades de masa atómica. Entonces el peso molecular es la suma de cada uno de estos. Vamos a sumarlos. De 96 más 12 más 72 da un total de 180 unidad de masa atómica, pero que se lo conoce como 180 gramos sobre mol, ¿ya? Ese es el peso o masa molecular que vamos a utilizar. Teniendo estos datos, vamos a pasar a sacar el peso o masa molecular de lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Pasamos aquí masa molecular del dióxido de carbono. Sabemos que el carbono trabaja con el subíndice 1, que no se lo ve, multiplicado por 12. De la misma forma sacamos del oxígeno, que tiene 2 por oxígeno, se saca 16 unidades de masa atómica, que está en la tabla. Estos dos están en la tabla y estos son los subíndices que está acá. Para poder verificar, estos son el subíndice acá, y este 12 es la unidad de masa atómica que se saca de la tabla periódica. Ya, una vez haciendo este proceso, tenemos que 12 por 1 nos da 12 unidades de masa atómica, 16 por 2 nos da un total de 32 unidades de masa atómica. 32 unidades de masa. Ya sabemos que cada uno de ellos se tiene que sumar para poder sacar la masa molecular, ¿ya? Sumamos 32 más 12, nos da un total de 44 unidad de masa atómica, que también se lo conoce como gramos sobre mol, ¿ya? Hemos hallado entonces la masa molecular de la glucosa, acá está, y la masa molecular del dióxido de carbono. Pasamos a resolver con esos datos que hemos encontrado. Dice que 180 gramos es un mol. Podemos ponerle aquí arriba, si tratamos de llevar a moles, un mol de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, tiene un total de 180 gramos de este mismo compuesto, carbono 12, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Una vez llevada a moles, ahora sí podemos hacer la relación estequiométrica de la relación mol a mol, donde tenemos acá, donde tenemos que un mol de la glucosa, aquí está, esto vamos a usar, da 6 moles de dióxido de carbono, está relacionando directamente. Ya tenemos acá que un mol de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 nos va a dar como equivalente o como equivalencia un mol de nos va a dar 6 moles de dióxido de carbono, no es un mol,
nos va a dar 6 moles de dióxido de carbono. 6 mol de dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono nos están pidiendo en masa. Podemos sacar su masa de acá. Dice que 44 gramos es un mol. Entonces un mol de dióxido de carbono nos da un total de 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Ya? Ese sería entonces el resultado, el total de cuál sería cuál será la masa del dióxido de carbono producida a partir de esta cantidad. ¿Ya? Entonces pasamos a multiplicar 856 por 6 por 44 dividido entre 180 por 1 por 1. Nos da un total de, aquí vamos a poner el resultado. A ver, esto lo vamos a hacer más pequeño para que podamos verificar mejor. Nos da un total de 1255 gramos. El resultado 1255.46 gramos. ¿De qué? De dióxido de carbono necesarios para completarse esa reacción.